¿Alguna vez has orado con todas tus fuerzas, con lágrimas corriendo por tu rostro, sintiendo que el alma se te escapaba y todo lo que recibiste fue silencio? No una respuesta, no una señal, no un consuelo, sino ese vacío aplastante, ese eco que rebota en el alma, como si tus palabras se perdieran en un cielo cerrado. Si estás ahí, si alguna vez has estado ahí, quiero que sepas algo desde el principio: no estás solo. Y no estás desamparado. Muchos han estado donde tú estás. No solo personas comunes, sino hombres y mujeres que caminaron con Dios, que lo conocieron, que fueron usados por Él. David, el rey poeta, clamó más de una vez: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13,1. Job, el hombre íntegro y recto, dijo: clamo a ti y no me oyes, me presento, y no me atiendes. Job 30,20. Incluso Jesús, colgado en la cruz, en el momento más oscuro, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27,46. El silencio de Dios no es una experiencia ajena a la fe. Es, paradójicamente, parte de ella. Es un momento donde el alma se desnuda, donde las emociones gritan y la lógica se quiebra. Es un punto de quiebre, o un punto de preparación. Y hoy, quiero invitarte a mirar ese silencio no como abandono, sino como parte del proceso divino. Porque a veces, Dios calla no porque se ha ido, sino porque está formando algo que no puedes ver. Hay silencios que duelen más que las palabras duras. El silencio entre dos personas que se amaban y ahora no se hablan. El silencio en una sala de hospital, donde el diagnóstico pesa más que el aire. El silencio en una noche de insomnio, donde el corazón hace preguntas que no se atreve a decir en voz alta. Pero hay un silencio más profundo, el de Dios. Ese que te hace preguntarte si realmente estás siendo escuchado. Ese que pone a prueba no tus palabras, sino tu fe. ¿Es ese silencio señal de que Dios se ha ido? ¿De que ya no le importas? ¿De que has hecho algo tan mal que ya no mereces su atención? Eso es lo que muchas veces susurra el enemigo. Dios se olvidó de ti, ya no te escucha. Si realmente te amara, respondería. Pero permíteme llevarte a otra historia, a la historia de Lázaro. En Juan capítulo 11 leemos que Lázaro, el amigo de Jesús, estaba enfermo. Sus hermanas, María y Marta, enviaron un mensaje claro: Señor, he aquí el que amas está enfermo. No dijeron el siervo fiel, ni el que ora todos los días, sino el que amas. Era una declaración que apelaba directamente al corazón de Jesús. Pero Jesús no corrió. No respondió de inmediato. De hecho, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Silencio. Silencio ante una urgencia. Silencio ante el sufrimiento. Y Lázaro murió. Cuando Jesús finalmente llega, Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María repite lo mismo. Y Jesús llora. No porque no tenía poder para evitar la muerte, sino porque entendía el dolor que el silencio causa. Sin embargo, ese silencio escondía un milagro mayor. Jesús no iba a sanar a Lázaro, lo iba a resucitar. A veces, cuando Dios guarda silencio, es porque su propósito no es evitarnos la tumba, es llamarnos a salir de ella. Ese principio se repite en toda la Biblia. Abraham esperó décadas por un hijo prometido. Durante años, Dios no habló. José fue vendido por sus hermanos y pasó más de una década entre esclavitud y prisión, sin explicación. El pueblo de Israel vivió 400 años en Egipto, clamando por libertad, y Dios parecía sordo. Incluso entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo un periodo de 400 años de silencio profético. Ningún profeta. Ninguna palabra. Solo espera. Solo fe. Solo promesas que parecían enterradas. Y sin embargo, en cada uno de esos silencios, Dios no estaba ausente. Estaba preparando. Estaba madurando. Estaba tejiendo algo más profundo. Porque el silencio de Dios no es sinónimo de su ausencia, sino de su trabajo invisible. A veces, Dios calla para que aprendas a confiar sin ver. Para que tu fe no dependa de emociones, sino de convicciones. Para que dejes de buscar su voz y comiences a descansar en su carácter. Cuando un maestro da examen, guarda silencio.
No porque haya dejado al alumno, sino porque ya enseñó lo necesario. Y ahora es tiempo de aplicar. Así también Dios. Él no te abandona, pero hay momentos donde el examen de la fe requiere que aprendas a caminar sin sentirlo, a orar sin recibir, a confiar sin señales. Ese tipo de fe es la que transforma. Es la que produce raíces profundas. Porque no depende de los milagros visibles, ni de la euforia del momento. Depende del conocimiento íntimo de quién es Dios, incluso cuando no se manifiesta como esperas. Por eso, muchas veces, el silencio de Dios es la cuna de una fe madura. Tomemos como ejemplo a Elías. Aquel profeta poderoso que vio fuego caer del cielo en el monte Carmelo. Después de esa gran victoria, huye al desierto por miedo a Jezabel. Se esconde en una cueva, agotado, deprimido, deseando morir. Y allí, en esa cueva, Dios no se le aparece con truenos ni con fuego. Se le presenta en un silbo apacible y delicado. En un susurro. ¿Por qué? Porque Dios no siempre responde con estruendo. A veces, responde con presencia. Con ese tipo de presencia que no llena la habitación, pero sí sostiene el alma. Ahora bien, es cierto que hay silencios que se sienten como castigo. Hay momentos donde uno se cuestiona si hizo algo mal, si Dios se apartó por causa del pecado. Y es válido hacer esa reflexión. El Salmo 66 horas y 18 minutos dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero si has examinado tu corazón, si has pedido perdón, si caminas en sinceridad aunque con debilidad, entonces no es castigo, es proceso. El silencio de Dios puede ser una pausa antes de una gran intervención. Puede ser la noche oscura antes del amanecer. Puede ser ese espacio donde Él está trabajando cosas en tu interior que no podrían desarrollarse si Él hablara todo el tiempo. A veces, lo que necesitas no es una respuesta, sino resistencia. Y eso se forma en el silencio. Jesús mismo vivió eso. Antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. No por el diablo. Por el Espíritu. Y allí pasó 40 días sin comer, en soledad, en silencio. Fue en ese desierto donde el enemigo vino a tentarlo, aprovechando ese aparente abandono. Pero Jesús no cayó. Porque aunque el cielo parecía cerrado, Él estaba lleno de la palabra. Y aquí hay una clave, cuando Dios calla, su palabra permanece. Él ya ha hablado en las Escrituras. Ya ha declarado quién eres, qué valor tienes, y cuál es tu destino en Él. Y esa palabra es tu ancla en medio del silencio. No esperes una nueva voz si no has obedecido la anterior. Y si no sabes qué hacer, haz lo que sabes que es correcto. Ora. Adora. Sirve. Espera. Isaías 30:15 dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y el versículo 18 añade, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, ¿lo ves? A veces, incluso Dios espera. Espera el momento justo. No porque sea lento, sino porque su tiempo es perfecto. Quizá ahora mismo estás viviendo una noche espiritual. No ves nada. No sientes nada. No entiendes nada. Pero escucha esto, las raíces crecen en la oscuridad. El oro se purifica en el fuego. Y los hijos se forman en el vientre, ocultos. Así también, tu fe está siendo formada en ese silencio. José pasó años en prisión, olvidado. Pero en un solo día, Dios cambió su historia. De esclavo a gobernador. Moisés fue escondido por 40 años en el desierto, cuidando ovejas. Pero allí, en medio de su rutina silenciosa, Dios le habló desde una zarza. Ana lloró en silencio por un hijo, y su clamor fue escuchado por Dios, no por el sacerdote. Samuel nació del vientre de una mujer que conoció el silencio divino. Y ese hijo fue profeta de generaciones. No subestimes el silencio. No huyas de él. No lo interpretes como abandono. Pregúntale a cualquier creyente maduro, y te dirá que sus momentos más íntimos con Dios no siempre fueron en los milagros, sino en los valles. Porque ahí, cuando todo lo demás falla, descubres que Él sigue allí. Y cuando todo está oscuro, su luz se vuelve más necesaria. Podría ser que ahora mismo, mientras tú piensas que estás siendo ignorado, en realidad estás siendo preparado. ¿Podría ser que este valle no sea un castigo, sino un entrenamiento? ¿Que este desierto no sea tu final, sino tu antesala? Job lo dijo así,
he aquí, yo iré hacia adelante, y no está allí, y hacia atrás, y no lo percibiré. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Job 23, 8-10. La gran pregunta no es si Dios está hablando. Él siempre tiene algo que decir. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en Él cuando no lo escuchas? ¿Estás dispuesto a caminar por fe, y no por vista? ¿A seguir creyendo aunque todo en ti grite que ya no hay esperanza? Jesús, en el Getsemaní, clamó con angustia. Sudó sangre. Y aún así, no recibió una respuesta audible. Pero recibió fuerza para enfrentar la cruz. Y después del aparente silencio, vino la resurrección. Así es contigo. El silencio de hoy no es el final. Es el preludio de una gloria mayor. Es el espacio donde tu espíritu se fortalece. Donde tu identidad se arraiga. Donde tu dependencia se purifica. Porque cuando Dios guarda silencio, muchas veces es cuando está más cerca. Y hoy, Él te dice, aunque no me veas, estoy. Aunque no me escuches, te guío. Aunque no me sientas, te sostengo. No estás olvidado. No estás abandonado. Estás en proceso.